con nosotros está nuestro querido amigo Facu Debol, que es estudiante justamente de esta carrera hermosa, Ciencias Políticas, él está a cargo de... La columna, la columna de política. Es que de columna política, sí. No voy a hablar más porque no... Mira, decís que hoy no es el día del politólogo, ya tenemos que seguir saludando, porque es el día del trabajador social, comunicador social, derechos humanos, pero bueno, ya lo festejaron también. Ya pasaron algunos días, así que bueno, muchas gracias. Pero bueno, hoy 10 de diciembre también se cumplen 12 meses de gobierno que está a cargo del presidente actual de la Argentina. Hablamos de Javier Milei. ¿Y qué balance tenemos para hacer de lo que ha sido este año entero? Tal cual, bueno, vos lo dijiste. Primero, bienvenido. Bueno, gracias. Me recibe... Mira, te recibimos con los mejores colores. Yo no sé, ¿de qué puso acá de San Juan, Facu? ¿Dónde vivís, Facundo? Facu. Vivo en el mejor barrio y en la mejor zona de San Juan. Concepción. No, Desamparados, absolutamente. Lo dije anteriormente, yo por adopción me hice... Nos vamos a un corte, chicos. Me hice hincha del mejor club, pero bueno, estamos muy contentos. San Juan ahí nuevamente en la escena nacional, en la primera... Hay que celebrar. Bueno, bien, listo, bueno, me sirve. La otra vez hiciste los comentarios ahí sobre la hinchada. No, bueno, pero estuvo de nuevo la hinchada. Dos veces seguidas que llenó la cancha. Y ha viajado, llenó la cancha en Alberdi. Hemos viajado. No, sí, bien. Más de 10.000 personas, Copar Alberdi. Terrible cancha. 35.000 uno se pone contento. Yo no soy de los hinchas más orgánicos de Desamparados, insisto, por adopción, pero bueno, ¿has visto? No queda otro. Estamos muy contentos. Eso es lo bueno, hay que tener siempre para la provincia. Recién lo dijiste, se cumple un año del gobierno de Javier Milei. Un balance para ellos y su línea discursiva muy positivo. También es, desde donde lo miremos, un año bastante difícil. Para quienes, oye, en esto no me desentiendo, para quienes nos involucramos en la política y militamos, ha sido sin lugar a dudas un año bastante complicado. Y sin hablar, digamos, para las personas de los sectores mucho más vulnerables que han sentido y han vivido de primera mano estas políticas. Por ahí me gustaría presentarlo en distintos ejes, digamos. Sí. Ha pasado mucho. Todas las semanas había algo Eso te iba a decir, está bueno analizarlo más en profundidad porque, por ejemplo, veo una nota y dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el primer año de Javier Milei? Y era como, bueno, para resumir un poco algunos fragmentos que recuerdo, yo creo que está bien porque están cambiando muchas cosas. La gente tampoco te dice qué cambia. ¿Qué está cambiando? Eso está bueno que empecemos como sociedad a profundizar qué son esos cambios y si nos convienen o no. Acerca también yo creo que hay que esperar a ver qué pasa y a veces en eso hay que esperar a ver qué pasa y quienes ya pueden ir previendo de acuerdo a que, bueno, que históricamente se han tomado medidas similares, de acuerdo a cómo ha pasado en otros países, que sabemos que, bueno, esto puede que sí, puede que no. Y bueno, mi pregunta es, mira, ¿hay esperanzas? No sé si hay esperanza, y acá me pongo como un poco más friki, digamos, en el análisis. A priori, en el primer año de gobierno de Milei, ya con los primeros 100 días nos dimos cuenta, hay un pleno ejercicio del poder. O sea, si hay algo hoy justo estuve viendo, se publicó en un sitio web chequeado, qué tanto Milei había avanzado en el cumplimiento de sus campañas. Y realmente muchas de las cosas que propuso respecto, particularmente en esa agenda más conservadora, una agenda neoliberal y del ajuste fiscal, lo va cumpliendo. O sea, realmente, digamos, hay una reducción del déficit, hay una reducción de la inflación. El tema es, bueno, empezamos a rasgar un poquito más. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? ¿De qué y de quiénes, no? Tal cual. ¿Quiénes pagan estos ajustes? O quién pagó el ajuste y quién está pagando justamente esta política más recesiva, que bueno, que ahora está viendo un poco los famosos brotes verdes de su línea discursiva, pero realmente no se traduce, digamos, en una compensación en el poder adquisitivo. Estamos viendo esa contracara, digamos, hoy en día, en que los jubilados les están quitando los medicamentos. Digo, después de un año uno se da cuenta de que definitivamente el ajuste fiscal y el déficit cero lo están pagando los sectores más vulnerables. Pero bueno, a priori, digamos, para presentarlo... La clase trabajadora en general, también está bueno aclarar, porque a veces uno dice los más vulnerables, bueno, son solamente los que tenían, no sé, son los trabajadores. Al que reciben algún plan social o algo así, incluso no, porque incluso es también un sector trabajador que ya estaba hasta registrado, o sea, un sector que ya venía establecido. Que ha visto un retroceso también en sus derechos. Pero bueno, primero, para analizar una agenda llena de privatizaciones y un ajuste fiscal, como lo dijimos recientemente. En particular, el ajuste se ha visto en sectores que nos atraviesan, en particular la universidad. No podemos no hablar justamente de que ha sido un año atravesado justamente por un presupuesto prorrogado, por las ampliaciones presupuestarias que no llegaron y solamente para destinos específicos, en conflictos salariales, digamos, no solamente con la universidad, esto se trasladó a todos los sectores del Estado y con un fuerte ajuste, digamos, y una agenda
privatizadora, que bueno, a través de la ley base se facultaron y ya hay muchas empresas que están en proceso de privatizarse, como los trenes, por ejemplo. Bien. Que hoy en día estemos viendo una crisis en el sector ferroviario, habla justamente de un gobierno que durante un año no invirtió y está preparando justamente y genera el contexto y el descontento social. Y eso es muy piola, digamos, para analizarlo en el modus operandi del gobierno. Es, vaciemos, hagamos que las cosas funcionen mal para que la gente pida a grito una privatización. Aerolíneas Argentinas pasó exactamente lo mismo. Digamos. Es esto, cancelación de demora, algo que nunca se había visto en la empresa y que la misma gente generó un descontento en los pasajeros. Y es básicamente, dame otra solución, ¿entendés? Limpiame, distinta. sacame los ñoquis de acá, ¿entendés? Que son lo que digo, porque esa es la línea discursiva fuerte que ellos construyen. Sí. Y bueno, y generan justamente el caldo de cultivo para que la gente pida otra cosa y que funcione mejor, porque el Estado no lo está administrando bien, entre comillas. Pero bueno, por otro lado, también hubo una agenda de apertura económica sin control. Bien. Sentido, digamos, con un deterioro y un fuerte deterioro, digamos, de la competencia con los productos de industria nacional, que esto ya lo vamos viendo, digamos, en donde las pymes van viendo, muchas pymes van cerrando, el sector justamente y la demanda y los productos que van ingresando al país y que se consumen también, esto el gobierno lo anunció en sus primeros 100 días. En Y que creo que sí, permitía el es algo ingreso que de se va a productos mantener. extranjeros. Digo, aún ¿Ya? se va a seguir expandiendo esto que tiene que ver, que para algunos es positivo, porque bueno, los celulares o los electrodomésticos, esto me está saliendo mucho más Tal barato. cual, eso. El tema es que hoy, tal vez en estos primeros meses iniciales, todavía no se va a terminar de ver cuáles son, por ejemplo, todos los generadores de lo que es el valor agregado, o sea, las fábricas todavía están como ahí, pero después en un par de meses más, un año más, si esto se mantiene, esta política tan irrestricta de importaciones, y bueno, ensambladores, no sé, todos los que pero pongamos competían también. Un caso simple de un pibe común hoy en día. De un pibe común hoy en día dice, bueno, che, me quiero comprar un celu, un buen celu. No vamos a hablar de marca, pero ponele que el celu, un buen celu, está, no sé, en 1 millón. Perfecto, ajá, antes estaba en 2 millones, ahora lo tenés en 1 millón. Ahora, ¿tenés la posibilidad de tener ese millón hoy en día? Esa es una de las grandes discusiones y por el otro lado, esto que también vos decías de la reducción de los precios, habla también de un veranito, digamos, porque en el fondo es justamente, a ver, el gran dilema es que los gobiernos anteriores y en particular este gobierno, lejos de proponer una agenda en la que planteen que el sector industrial argentino sea competitivo y que pueda justamente plantear un esquema rentable, digamos, y accesible y que no los argentinos paguemos a través de estas restricciones y a través de la protección de la industria los valores 2 o 3 veces más caro de lo que vale un producto de otro país, digo, lejos de problematizar en torno a esto, directamente se pasó a otra política que es libre competencia, ¿entendés? Y claramente esto va a volver al mismo esquema de los 90, en donde la industria nacional argentina, sin incentivos, sin una planificación y sin una propuesta, tiene que competir con un esquema totalmente capitalista y totalmente, digamos, de mercado con los igual productos chinos, también etcétera. yo siento eso que está pasando, vos hablás de un veranito, hubo un momento donde primero aumentó con todo, la luz, Bueno. no sé, todo, aumentó mucho. Y después hay cierto estancamiento en algunos productos alimenticios. Sí. También hay que ver cómo está el consumo, porque yo digo, bueno, yo puedo ir ahora a comprar y veo que se mantiene, pero no sé si están tan llenos siempre los supermercados. Y tal vez ahora no les vino tan cara la factura, no sé, a mis padres, pero 5 meses atrás por lo menos todo el tiempo venía, era algo que nunca sabían cuánto iban a pagar. Y esta incertidumbre se reflejó en el consumo. Bueno, esto es leyes de oferta y demanda. Siempre, el consumo, si baja, la demanda también va a bajar, la oferta va a bajar. Tal cual, pero esto también, por eso también está bueno ver a regresión, digamos, y no ir viendo el mes a mes. Porque sin lugar a dudas, digamos, si vamos viendo el mes a mes, la parte más atroz, digamos, o más fuerte del ajuste, ya pasó, digamos, hoy en día se ha consagrado una cierta estabilidad, pero el otro día hacía el ejercicio con mis viejos, digamos, en la casa de mis viejos respecto a las tarifas, sin ir más lejos. ¿Cuánto pagábamos en diciembre del año pasado de luz y cuánto estamos pagando ahora? Mis viejos el año pasado estaban pagando 35 lucas de luz, 25 de mayo, un sector donde todo es energía, digamos, no hay gas, entonces toda la casa funciona con energía. Bien. La última boleta a mis viejos le vino en 300 lucas, digo. Wow. Entonces, o sea, no, digo, ahí es donde va. Y ahora creo que bajó a 180, 190 porque claramente es primavera. Digo, pero a ver, y un alivio a mis viejos. Pero yo le decía, che, tu boleta en diciembre era de 35 lucas. Digo, Y hoy estamos festejando que pagás 180.000 pesos. y me dejo un alivio, ¿viste? Vos así, se va generando esa conciencia de la cabeza. Sí, a mí digo, también me por pasa eso el pego, pero sí. para mí que verlo, siempre hay que verlo en esto, hoy en día está el ejercicio, hoy en particular, es cómo estábamos hace un año atrás. Digo, sin defender una posición de política de gobierno, digo, sino vemos el impacto, digamos. También lo vemos, sin lugar a dudas, en los supermercados, cómo nuestras conductas de consumo, y esto también lo hablan los economistas y quienes vienen de ese palo, cómo nuestras conductas de consumo
han caído también. Yo pensaba y hacía el ejercicio personal, el año pasado yo vivía consumiendo pedidos ya. Una confesión, digamos. Acá. Hoy no consumo pedidos ya. No. Lo También eso, yo, bueno, Lo me voy a voy a pedir una pachatita bien sanjuanina, bien. Eso ya hace un montón que no pido y en teoría digo, bueno, pero numéricamente tengo mayores ingresos que el año pasado, pero me rendía. Y eso que había otra cuestión que me parece que también hay que seguir analizando y no dejarle de lado, que siempre las cosas, bueno, estos precios se terminaron atando todos al dólar blue. Hoy el dólar blue ha bajado, no sé si eso es bueno o es malo, algunos sectores dicen que es buenísimo, que es... Otros dicen, che, hay que tener cuidado porque, bueno, eso seguramente lo vamos a hablar en la columna de economía y lo vamos a dejar a Pablo. No, igual. sí, bueno. Aquellos nos digan qué puede pasar, pero... Ahí ellos lo pueden trabajar un poco Pero mejor. también hubo un sector, y también la justicia recién a fines por ejemplo, de la gestión anterior, intervino en lo que eran las famosas cuevas, que son las que imponen el precio del dólar y que iban subiendo y que vos decís, che, están armando una corrida cambiaria y la gente qué culpa tiene. Y bueno, hoy en día no hay corridas cambiarias, pero... Que ahí le damos un poco la razón a Moreno, y perdón que lo cite, digo en esto. Pensábamos hace un año atrás, digamos, y incluso hace unos meses atrás, de que el precio de las cosas estaba atado al valor del dólar. Eso era uno de los argumentos y uno de los principales argumentos por los cuales el gobierno anterior, digamos, tuvo que sufrir, digamos, ciertas cuestiones de movidas de especulación. Se buscaba controlar el dólar, etcétera. Hoy en día el dólar está bajo un esquema liberado, por así decirlo. Digo, el dólar baja, tus cosas, tus artículos de consumo bajan. Entonces, como hoy en día te termina cayendo un poco la ficha, insisto, esto con Pablo igual lo pueden conversar un poco mejor, Sí. pero termina cayendo un poco la ficha de que definitivamente los precios se definen según un esquema más de especulación, digamos, Sin duda. oferta-demanda. Qué triste. O sea, a la vez digo, como argentina consumidora que no nos dedicamos a poner precio, qué triste que haya gente que se mueva por obviamente uno se mueve por expectativas, que eso lo hace cualquier persona que tiene un negocio, pero ya por especulación, sabiendo que querés especular para ver si te conviene tal o cual gobierno y mientras tanto la gente se queda sin comer, es como algo Igual. súper terrible, pero lamentablemente pasa en nuestro país. Igual es una de las Me condiciones quejo, que definen me el precio. Vamos a hablar con propiedad. Vamos a hablar con Obviamente, propiedad, digamos, sí. Vamos a hablar con propiedad. Pues Obviamente estamos acá sí, en el no, camino que decía, tampoco... pero es uno de los componentes, digamos, del precio. Pero bueno, también avanzando, una agenda muy caracterizada de esto por encima, recortes a las políticas de género y las políticas de derechos humanos. En particular, no solo vamos a hablar del cierre del Ministerio de la Mujer, Sí. sino que estamos hablando justamente de que se atacó y se fue contra un programa de salud sexual y reproductiva y también sobre los tratamientos. Súper importante. Hace un tiempo, hace unos días, fue el día de concientización sobre el VIH y el VIH. SIDA. Y justamente acá se volvía a problematizar, los tratamientos que son tan importantes. También hay digamos, mucha para las personas. liberación en este tipo de tratamientos, tanto hablando de la cuestión de VIH, pero también en general acerca del rol que han tomado las prepagas y las obras sociales. Al haber más desregulación, nosotros recordar que bueno, hay un programa médico obligatorio en todo el país que rige a ciertos tratamientos y que eso también, si el Estado se empieza a lavar las manos, tanto lo público como lo privado también. Entonces la gente queda como ahí a la ¿Merced deriva. de quién? Y, Y es un poco lo que está pasando. digamos, y en bueno, y esto. costó, no llegaban medicamentos también para el VIH, los que son fundamentales para que... Tal cual, ni hablar de los hospitales públicos, digamos, que justamente los programas nacionales que acompañaban estas políticas, que las definían, digamos, y que financiaban, desaparecieron. Y las Tiene provincias que ver han igual tenido que en eso sí cumplió, que es que bueno, estaban como muy en contra acerca de esto que tenían que ver con políticas de género, se cuestionan a través de la ideología de género. Y era obvio que se iba a cerrar, a veces uno no llega a conocer el trasfondo, por ejemplo, lo que hacía el programa Acompañar, que es un programa para víctimas de violencia de género, que era una asistencia económica por un cierto lapso que les permitía salir de lugares, justamente porque a veces el problema de las víctimas es que dependen económicamente, dependencia económicamente. de la persona agresora, y bueno, el Acompañar buscaba eso. Y hay gente que ha llegado, por ejemplo, acá a la dirección de géneros de la provincia y se encontraron con que no había programa y no entendían qué pasaba, y eso tampoco se ha hecho mucho énfasis en los medios más grandes tal vez, pero está afectando y afecta bastante y tal vez son los movimientos feministas o la militancia quienes ponen en cuestionamiento eso, pero hay otros que dicen, pero está cumpliendo. Tal cual. Y bueno, también tenemos una agenda cargada sobre una que va en contra justamente Más o menos nos has tirado tema. del Calentamiento cambio global. climático, tal cual. Y me quedo acá, concentración del poder, el ataque a la prensa, y también bajo su frase de que es el topo del Estado, digamos. Sí. Cierre, desmantelamiento, digamos, de oficinas, Telam en sus primeros 100 días de gestión, la agencia de noticias públicas que se terminó de cerrar, Cerrado. que hoy en día es una agencia de publicidad. También hoy en día el INTA, que es uno de los organismos más trascendentes, digamos, y de más renombre, junto a CONICET,
que están sufriendo un esquema de modernización que en el fondo, digamos, quieren poner en venta territorios, terrenos y miles de hectáreas que tienen a disposición. Que se lo titula de Bien, esa manera. incluso- Tal cual. Y hay algo interesante en esto de que hablábamos del desmantelamiento del Estado. Sí. Hace poco, justamente hoy, el gobierno de la provincia dio a conocer el presupuesto o el bosquejo del presupuesto y hablan y celebran, y esto también es interesante cuestionarlo, celebran de que el 50% del presupuesto provincial va destinado al ítem de educación y cultura. Para mí esto es peligroso porque está hablando en el fondo de que hay un gobierno provincial que ha tenido que hacerse cargo de la política educativa. Y esto también se replica, digamos, en los esquemas de salud, en otras cuestiones. Es el gobierno provincial justamente que tiene que salir con su presupuesto y con sus recursos, muchos por coparticipación y otros recursos propios, hasta endeudamiento, a tener que hacerse cargo de programas nacionales que anteriormente venían a acompañar la política educativa y de salud que es provincial. Pero Y que- dejando de lado otras políticas que son las que les correspondían antiguamente, por llegar a decirlo de Bueno. una manera así, a la provincia. Ahora se las tienen que dejar de lado para ocuparse justamente de esta nueva que era el rol Tal del cual. Estado en general. Después capaz lo podemos hablar, pero se habla de un presupuesto provincial que es casi el triple de lo que fue el ejercicio del año anterior y que, insisto, el 50% del presupuesto va destinado a educación y cultura, salud se lleva casi también una cuarta parte y lo demás a las demás políticas que es seguridad, que van unos ítems. Política de vivienda también hay un ítem muy minucioso. Ciencia y técnica ha sufrido una reducción, digamos, terrible. Digo, capaz que en términos nominales no lo es, pero en términos reales, digamos, hay un ajuste. Por lo menos Y tiene los que ver- trabajadores de la ciencia lo notan de una manera muy notoria en sus bolsillos. Tal vez no es como vos decís, no es un porcentaje, parecen porcentajes ínfimos en los números, pero en los bolsillos y en las casas se reflejan de otra manera. Tal cual. Y- Nosotros la universidad, la ciencia, la técnica, lo vimos totalmente reflejado y fuimos uno de los primeros sectores que eso llama la atención. ¿Por qué el sector educativo si somos, digamos, la materia prima para el resto del desarrollo de otra? Y en el fondo porque hay un negocio. O sea, en el fondo hay un negocio. Digo, con un detrimento, digamos, y con un avance y un deterioro de la educación pública, avanza también un esquema privado de educación. En San Juan lo vemos, digamos, con el auge, digamos, de las universidades que proponen planes de estudio que están orientados mucho más a la necesidad hoy en día y a la realidad de los estudiantes, que lo hablábamos hace poco, que el estudiante generalmente trabaja. Digo, entonces las universidades privadas, dentro de esta lógica en la cual vos podés trabajar 10 horas por día, 8 horas por día, podés justamente acceder a una universidad y a un esquema de educación a distancia en detrimento justamente de los otros sistemas educativos. Insisto, eso es una cuestión, una discusión que la podemos dar, pero en particular estas ofertas, digamos, van como expandiéndose. En nuestra provincia, digo, de cada 5 años atrás, estas universidades no entraban todavía, digamos, a jugar, y hoy en día juegan porque entienden un poco más la realidad, no solo, digamos, de las personas, los estudiantes, trabajadores, sino también en el contexto económico, digamos. Exacto, Facu. Bueno, y como para hacer un cierre de conclusión de lo que ha sido todas estas cosas que hemos ido desglosando, pero que ni siquiera no hemos podido detener a desarrollar bien Sí. cada una, porque tendríamos que estar una semana por lo Bastante menos. complejo. ¿Cuál sería más o menos la conclusión que saca? Mirá, lo dije del comienzo, hay un ejercicio del poder que hacía mucho tiempo no lo veíamos. Capaz Sí. que quienes recordamos un poco el gobierno de Cristina se daba de otra manera, pero con los contrapesos de que la justicia salía a defender. Hoy en día estamos viendo que de los sectores concentrados y de los sectores y de los grupos de poder del país hay un acompañamiento a las políticas, que hay un presidente ejerciendo demasiado sus atributos, digo, tensando todo el tiempo. Y el los Congreso mecanismos, votó muchas cosas que mucha gente pensaba que no iba a votar, por ejemplo. pero Cosa que a veces Cristina, incluso, por dar un ejemplo, el que mencionaste vos, gobernó en algunos momentos sin presupuesto. Tal cual, pero un Congreso que nos damos cuenta, digamos, y desnuda algo que en la teoría política muchos plantean, de que somos un sistema presidencialista. Y que el Congreso, digamos, y las fuerzas y el poder del Congreso muchas veces hasta tiene un poder simbólico. Pues digo, hay una ley de financiamiento universitario que fue aprobada, fue debatida, fue vetada, digamos, y después no fue reinsistida por intervenciones y por presiones desde la presidencia, por este esquema también del cual se reorganizan y se distribuyen los recursos a nivel nacional a las provincias. Digo, hay un ejercicio del poder terrible, digamos, por parte, y una tensión constante de los mecanismos republicanos, un excesivo uso de los DNU, también de los vetos. Digo, es interesante lo que nos deja el año de gobierno de Milei. Eso digo como para quienes somos un poco más friki en la política, pero en la realidad deja un país, digamos, una pobreza que aumentó, el hambre, digamos, la desnutrición, problemáticas que habían sido abordadas, digamos, no digo erradicadas, pero sí abordadas por años y años de políticas, digamos, sociales que contenían ese sector, también una salud pública, digamos, un Estado presente en materia educativa. Hoy en día estamos viendo que hay
Hay un retroceso. Un retroceso, sin lugar a dudas. Y consecuencias que después la pagan las nuevas generaciones. Digo, el hambre y la desnutrición en las primeras generaciones y en los primeros años de vida son consecuencias que se pagan, y esto lo dicen los profesionales en esa área, son consecuencias a largo plazo. Así que vamos a ver, vamos a ir de cerca.